¿Cuándo se debe actualizar el certificado o la certificación de discapacidad? Atentos y comparte esta información. Recuerden que somos Yo Emprendo Ayudas Colombia y recuerda ir a nuestra página web www.yoemprendoayudascolombia.com. Cuando el menor de edad certificado cumple 6 años y cambia de registro civil a tarjeta de identidad, debe de hacer la actualización. Cuando el menor de edad certificado cumple la mayoría de edad, 18 años, y cambia de tarjeta de identidad a cédula. Y tercero, cuando a criterio del médico tratante se modifiquen esas deficiencias corporales, limitaciones en las actividades o restricciones en la participación por efecto de la evolución positiva o negativa de esa condición de salud. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para acceder a cualquier programa social, están teniendo en cuenta a todos los discapacitados, pero es importante que tengan ese certificado de discapacidad. Recuerden que no pueden ser pensionados, porque los pensionados ya tienen, ¿sí? Tienen un pago establecido, un pago fijo. En cambio, en este caso, estamos hablando de esas personas que no reciben nada, ¿ok? Cuando usted no tenga ese certificado de discapacidad y tenga un discapacitado, es importante, primero, que vaya a la Secretaría de Salud, o dos, que vaya a la Oficina de Desarrollo Social o de Integración Social, donde va a llevar la historia clínica con el diagnóstico de discapacidad. Si no tiene historia clínica, pida cita con su EPS o con ese médico tratante. Copia del documento de identidad, ¿sí?, de la persona con discapacidad y de su acompañante o de su cuidador. Datos de contacto donde se pueda localizar, en este caso nombre, apellidos y número telefónico, y copia de algún servicio público, luz, agua, para verificar la dirección de residencia. Recuerden que el certificado de salud no tiene costo. Por decir, aquí en Medellín la valoración se hace a través de la Secretaría de Salud municipal o distrital. Debes de acercarte, ¿sí?, de acuerdo al lugar donde resides, y esta se encarga de generar la autorización e indicar a la IPS autorizada que realizará esta valoración, facilitando los datos de contacto para que se proceda a gestionar esta cita tan importante. En la ciudad de Medellín, las personas interesadas para el certificado de discapacidad deben de residir, lógicamente, en la ciudad y presentar la solicitud completa o por escrito al correo electrónico certificadodiscapacidad@medellin.go.co o radicarlo en el punto de atención ubicado en el sótano de la Alcaldía de Medellín. Entonces recuerden adjuntar por favor los documentos que siempre van a ser la historia clínica, la cédula de la persona con la discapacidad, la copia de lectura de los exámenes médicos o de apoyo, datos de contacto y una explicación breve por qué realiza el trámite. Para la ciudad de Bogotá es importante que tengan el documento escaneado en PDF. ¿Listo? En caso de los menores de edad, lógicamente también se debe anexar la copia del documento de identidad de esa persona cuidadora. También la copia escaneada en formato PDF de la historia clínica más reciente emitida por el médico tratante de la EPS en la que te encuentras afiliado, la cual debe contener el diagnóstico con el código CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades relacionadas con la discapacidad. Esto pues lógicamente para todos los municipios. Copia escaneada en formato PDF de los exámenes que complementen el diagnóstico de esta discapacidad, exámenes de laboratorios o radiografías. Si requieren valoración domiciliaria, es necesario aportar una orden escaneada en formato PDF expedida por el médico tratante, donde se especifique la modalidad domiciliaria para la valoración. Bueno, la copia también de los servicios públicos, dice que si la persona está inscrita en el registro único de víctimas o tiene resolución de reconocimiento como víctima del conflicto emitida por la Unidad de Atención y Reparación, puede solicitar el procedimiento en cualquier municipio del país presentando el documento pues correspondiente. Y es importante radicar estos documentos a través de la ventanilla única digital de trámites y servicios SDS Agilínea, ¿sí? Ya te voy a mostrar cuál es esa página. Y de forma presencial en la Secretaría Distrital de Salud en la carrera 32 1281 de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde.
en donde debes de, lógicamente, diligenciar un formato de solicitud. Recuerden que la Secretaría de Salud pues verifican la documentación suministrada y si cumples con esos requerimientos te enviarán al correo electrónico la orden de valoración que contiene tus datos personales y tu nombre de teléfono con la IPS asignada para esa valoración. En caso de no cumplir con esa cita de valoración, se solicitarán los ajustes respectivos. La IPS, ¿sí?, que te certifica, tiene un plazo de 10 días hábiles para comunicarse con usted, asignarle la cita y realizar esa valoración multidisciplinaria. La IPS te informará sobre ese resultado de valoración y entregará la respectiva certificación de discapacidad. Recuerden que en caso de no tener o de no certificar esa discapacidad, la IPS debe informarte las razones que argumentan ese resultado, porque no te valoraron o porque no te dieron certificado. En línea, esta es la página para realizarlo en Bogotá. Debes de registrarse y anexar todos los documentos. ¿Listo? Para Cali deben dirigirse también a la Secretaría de Salud Pública de Cali para requerir este certificado, solicitar una cita con el médico tratante de la IPS, de atención de la EPS. Vas también a solicitar la historia clínica actualizada, el formato de remisión por valoración de un equipo multidisciplinario que contenga lógicamente los diagnósticos actuales. Debes de dirigirte a la Secretaría de Salud Pública Distrital con los documentos entregados por ese médico tratante o enviarlos al correo registro.discapacidad@cali.gov de gato o de oso v.co. La entidad verificará esta documentación y si está correcta se autoriza también y se asigna la IPS certificadora. Y la IPS asignada se comunicará con esa persona con discapacidad o el acudiente para el agendamiento de la cita, donde se va a realizar la valoración. Y de ahí se entregará la certificación y ya lógicamente certificado identificará las limitaciones en la actividad y las restricciones que presenta la persona. Si tienes dudas, recuerden escribir al correo registro.discapacidad@cali.gov.co o dirigirse a la oficina en la calle 3, número 35A09 del edificio Palace en el barrio San Fernando, de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía. Para consultar si tienen ese certificado de discapacidad, es importante ir a esta página. Recuerden que si tienen el certificado, pues podrán acceder a los subsidios ayudas, pero es importante que, por decir en renta ciudadana, estén en el grupo A. Y recuerden que hay otros subsidios o ayudas municipales, ¿ok? Van a ir a esta página www.cispro.go.co y aquí donde dice verificar si tienen certificado de discapacidad. Y aquí con el número de cédula y contraseña deben de registrarse, ¿sí? Iniciar sección y registrarse, podrán consultar si tienen el certificado. Recuerda que cualquier información adicional debes de ir o dirigirte a yoemprendoayudascolombia.com, ayudascolombia.com, donde está toda la información y las últimas noticias. ¿Listo? Recuerden suscribirse acá. Bendiciones para todos.